Saludos cordiales para todos, bienvenidos a este encuentro denominado Filosofía en tiempos de cuarentena. Este es un espacio producto del esfuerzo de la Universidad CES a través de su Departamento de Humanidades que pretende llegar a cada una de sus casas y traer una voz de aliento, una voz de tranquilidad y de mesura en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Mi nombre es Diego Fernando Hurtado Guzmán y quiero llegar a ustedes el día de hoy por estos medios para llevar un mensaje de tranquilidad y de filosofía. Vamos a hablar del autor, del emperador romano Marco Aurelio, quien nació en el año 121 después de Cristo y falleció en el 180 después de Cristo. Marco Aurelio fue el emperador romano número 16 y perteneció a una corriente filosófica conocida que se denomina el estoicismo. El estoicismo nació más o menos en el siglo IV a.C. y el emperador romano fue uno de los últimos sabios que escribieron y determinaron gran parte de esta corriente filosófica, que incluye unos elementos que les voy a compartir más adelante sobre esta corriente filosófica estoica. Entonces, recordemos que el emperador romano fue una persona tranquila, serena y una persona muy sabia. Y infortunadamente estas situaciones personales de las que él gozaba tuvo que hacer uso de ellas durante sus grandes batallas para defender al Imperio Romano de las invasiones del norte de Europa especialmente. Entonces allí desde su aislamiento en la guerra y desde estas dificultades, él escribió unos elementos, unas meditaciones, que así las denominó, unas meditaciones para poder usarlas él mismo, para sí mismo, para poder salir adelante de las situaciones tan adversas que vivía permanentemente. En estas meditaciones, Marco Aurelio usa un primer capítulo donde da gracias a cada uno de sus familiares y amigos y a cada uno le comparte unos párrafos para dar gracias específicamente a esas personas. Quizás este detalle hace alusión de su nobleza y de sus buenas condiciones humanas. Y en los capítulos siguientes lo que él hace es dar elementos que permitan salir adelante de las situaciones adversas como la que estamos viviendo quizás en estos tiempos difíciles de epidemia, de virus, de cuarentena, de confinamiento. Entonces, este gran conocimiento del estoicismo, de las artes y las letras, las pudo gozar por su misma condición de emperador. Tuvo la oportunidad de tener discípulos o maestros personales que le enseñaron el estoicismo y eso le dio una gran capacidad para salir adelante de las dificultades siguiendo estos principios estoicos. Entonces, Marco Aurelio nos ofrece a partir de sus meditaciones una gran sabiduría y una gran capacidad de salir adelante de las situaciones difíciles. Quiero recordar para ustedes al maestro Gonzalo Soto Posada, quien tiene un libro que es colombiano, es un filósofo colombiano, y tiene un libro denominado Vida, Obra y Pensamiento de Marco Aurelio. Y allí hace un análisis importante de sus meditaciones y trae una recopilación de elementos estoicos desde Marco Aurelio que quiero compartirlas a ustedes y permite tener elementos para salir adelante de estas situaciones. El primer elemento que él hace alusión es el concepto de la epimeleia, o sea, del cuidado de sí, en donde en las meditaciones Marco Aurelio nos recuerda permanentemente de que no hay aspecto más importante y no hay menester más importante para la propia vida que gastar tiempo y recursos para nuestro propio cuidado a través de frases como servirme de mí mismo, gobernarse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, dirigirse a sí mismo. Entonces, durante todas estas meditaciones encontramos frases similares haciendo alusión al cuidado de sí. Pero un segundo elemento, un segundo principio estoico desde Marco Aurelio está el dominio de sí. Por un lado está el conocerse, el cuidarnos a sí mismo, pero por el otro lado está la gobernanza de sí mismo, a partir de frases como ser dueños de sí mismos, dominarnos a nosotros mismos. A partir de estas frases, Marco Aurelio quiere recordarnos
ese elemento tan importante de no dejarnos gobernar por las emociones o por las pasiones, sino de hacer uso de la razón para tener gobernanza a partir de nuestra propia reflexión. Y allí ese segundo elemento tan importante. Un tercer elemento es de la ataraxia, de ese concepto de estoico que hace alusión a la tranquilidad y a la imperturbabilidad, de siempre mantenernos serenos, siempre hacer uso de nuestro conocimiento y nuestra razón para reflexionar lo mejor posible frente a las circunstancias, no dejándonos gobernar por otros aspectos, sino por nuestras propias elementos y reflexiones que nos permitan estar serenos y tranquilos. Pues como un tercer elemento. Hay un cuarto elemento muy importante que es el de hacer uso o hacer caso a las condiciones de la naturaleza. Entonces los principios de la naturaleza él los indica como uno de ellos como el uso de la razón. Los seres humanos somos de los pocos que podemos hacer uso de nuestra razón, y utilizar la razón es un elemento de la naturaleza que precisamente nos permite algo, y es determinar qué aspectos podemos gobernar, qué aspectos podemos cambiar y qué aspectos no podemos modificar. Y nos invita a que determinemos con esa razón, reflexionar siempre qué elementos podemos cambiar. Si lo podemos cambiar, entonces hagamos las acciones necesarias para ello, para cambiarlo, pero determinar también qué cosas no podemos cambiar y sobre ellas aceptarlas con humildad. Muy bien. Y un quinto elemento hace alusión a la felicidad. Entonces la felicidad de Marco Aurelio es una conjunción de aspectos en donde indica que la felicidad está precisamente en hacer uso de esa razón para aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar, y aquellas que sí podemos cambiarlas, modificarlas para de alguna manera obtener a partir de ahí la imperturbabilidad, ser moderado, ser libres, ser valeroso, ser justo. Entonces esos aspectos, esas virtudes se logran a partir de ese gran esfuerzo de gobernanza, de cuidado de sí y de todos los elementos que acabo de comentarles. Entonces, en ese sentido, Marco Aurelio, les traigo a ustedes estos conceptos de Marco Aurelio, pero también quiero poner en otros dos autores aspectos relacionados con Marco Aurelio. Uno es un autor denominado Pierre Aubenque, en donde él tiene una frase muy importante que dice así, abro comillas: la virtud en su libro La virtud de la prudencia aristotélica invita, abre comillas, invita al hombre a querer todo lo posible y solo lo posible, y dejar el resto a los dioses, cierra comillas. Entonces allí la invitación, lo mismo, a definir qué cosas podemos modificar, y aquellas que no, pues tenemos que dejarlas de manera tranquila. Pero también Victoria Camps, en su libro En búsqueda de la felicidad, termina el libro con la siguiente frase de Píndaro, en donde dice así, abre comillas, no pretendas la vida inmortal, alma mía, y esfuérzate en la acción a ti posible. Nuevamente, cierra comillas. Entonces nuevamente nos invita a darnos cuenta de qué cosas podemos modificar y luchar por ellas, y las que no podemos modificar, pues debemos dejárselas a los dioses, como ellos muy bien los decía. Obviamente pues cada uno lo asumirá desde su propia perspectiva. Entonces, para terminar y a manera de reflexión, en estos tiempos de cuarentena, nuestro emperador romano, de una manera diáfana, de una manera disciplinada, pone en ese texto herramientas y modelos de vida que nos permiten generar herramientas para poder salir adelante de las adversidades, unas adversidades que tenemos que reconocerlas y tenemos que tratar de solucionarlas, pero las que no debemos dejarlas pasar, y esto quizás nos permita ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres. Nos permite quizás salirnos de esta vida en la que hemos estado viviendo tantos años, en donde rompemos todos los principios de la naturaleza, para recordarnos primero en respetar esos principios y de alguna manera salirnos de esa vida estética que tenemos y volvernos a una vida más ética, de unos principios filosóficos más importantes. Todos estos desde Marco Aurelio, nuestro emperador romano, que les traje el día de hoy para ustedes en sus casas, y que les sirva como una eterna reflexión. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Hasta luego.